Vamos ahora ya con el señor Rodríguez Prats, que está en la línea telefónica. Lo vamos a escuchar enseguida. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats, ¿cómo está? Buenas tardes. Hugo, muy buenas tardes. Bueno, pues como son variados los temas, pido tu autorización generosa para que me permitas dividir en tres nuestro comentario de hoy. Y partiendo de que me autorizas, te diría que lo primero es comentar el homenaje al licenciado Madrazo. Tuve el privilegio de participar el día lunes con Pedro Luis Bartilotti, con Ignacio Rodríguez Castro, conducido por María Elena Centella. Una buena reflexión, es un programa en Corat, en TVT, una reflexión de lo que significó. Pedro Luis hizo algo que me parece destacar, de que el licenciado Madrazo fue un buen gestor, o sea, no tan solo administró bien el presupuesto, sino que gestionó obras para Tabasco. Yo insistí, creo que ya lo he dicho en algún programa, en que la historia de Tabasco, los últimos 100 años, podríamos decir, la época del garridismo, del caudillo indispensable, la época que va después de Garrido hasta la toma de posesión del licenciado Madrazo, que es donde se están ajustando las instituciones. El licenciado Madrazo inicia un periodo de 30 años con 5 gobernadores: Madrazo, Manuel Mora, Trujillo, Leandro Rovirosa y González Pedrero. Prácticamente una generación. El licenciado Madrazo nació en el 15, Manuel Mora el 17, Rovirosa el 19, Trujillo el 20 y González Pedrero el 30. Ese periodo de estabilidad, de desarrollo, de seguridad, de que hubo transiciones tersas, no había conflicto a la entrega del poder, y en donde hubo desarrollo económico, hubo distribución de riqueza, vinieron inversiones, y desde luego hubo fallas notables. Y también ahí está el conflicto, por ejemplo, del licenciado Madrazo y Manuel Mora. Yo en una conferencia en el Instituto Juárez, en la tarde del acto del martes 4, después de haber asistido al acto con el señor gobernador, en donde me dio gusto regresar, yo creo que era el único panista, de ver lo que fue un buen escenario de la reconciliación política que vive Tabasco. Nos saludamos, muchos dicen que los políticos somos medio cínicos, somos medios, pero bueno, se sobrepone la figura aquí de la que había que rendirle homenaje, y es el que lo sumía, el reconocimiento del licenciado Madrazo. Y de ahí viene otro periodo, Hugo, que yo lo veo y lo he calificado desde que termina el gobierno de González Pedrero a la fecha, me parece, o al 18, me parece que son 30 años que no se ha escrito esa historia de Tabasco, convulso. Ahí viene la renuncia de Salvador Neme, viene la anulación de las elecciones en el 2000, la renuncia de Salvador Neme en el 92, conflictos permanentes, una etapa convulsa, los últimos 2 sexenios, que también hubo esa confrontación, y creo yo que estos últimos meses inician una nueva etapa en Tabasco. Creo que al llegar a Adán Augusto es una nueva generación, y que está haciendo un ejercicio de reconciliación. Escuché hoy su comentario mensual y también debo reflexionar que se da algo que me parece muy importante y que ya era hora que se revirtiera la creación de más plazas burocráticas. Disminuir los cabildos me parece una buena decisión. Creo que con excepción del licenciado Gurría y Andrés Granier, que hicieron un esfuerzo por disminuir el aparato burocrático, hasta ahora se viene a hacer de nuevo, y esto me parece que es algo positivo. Este sería el segundo segmento de mi comentario y paso al tercer segmento. Definitivamente creo que hay que, pues no digo celebrar, digo que hay que, pues de alguna manera aceptar que se hizo una negociación, se evitó que hoy se pusieran los aranceles. Sin embargo, no es algo que tengamos que celebrar. No me gustó en lo absoluto el acto del sábado, porque esto me parece que es el retorno de una cultura política que ha de dejar atrás. O sea, esos actos de unidad, esos actos de que se quiere cubrir una realidad que se está ostentando, esos actos en que se dice que es hora de que todos nos sumemos con todo y que se nos descalifica y se nos agrede
Me parece que es algo que corresponde a la más pura demagogia. Si queremos realmente fortalecer una cuarta transformación, un cambio político, esto implica la cultura política. Y estos son actos que correspondieron allá al echevarrismo, allá donde cada decisión que tomaba el presidente había que viajar todos los funcionarios y los gobernadores para cerrar filas. Yo creo que lo que aconteció nos está evidenciando algo. Somos tremendamente débiles, somos tremendamente vulnerables. Y esto es a lo que condujo muchísimas políticas públicas. Por ejemplo, el fracaso de las empresas públicas para generar energía. En el caso de los hidrocarburos en Pemex y de energía eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad. Y hoy somos dependientes en energía. En el caso del absurdo reparto de la tierra, que destruyó riqueza y repartió miseria. Inclusive el mismo presidente López Obrador, si no mal recuerdo, allá en la selva lacandona, declaró que había 102 millones de hectáreas en donde estaban prácticamente ociosas y que habían expulsado muchísima gente precisamente como braceros al vecino país de Estados Unidos. ¿Esto qué nos significa? Que si no producimos energía y alimentos, que son dos insumos de los cuales no puedes prescindir, somos tremendamente dependientes. Entonces, no me gustó ese acto y tampoco me ha gustado que nos estemos viendo el ombligo y nos estemos encerrando. Todos los estudiosos, los analistas, están hablando de que para salir de esa dependencia con Estados Unidos tienes que diversificar, tienes que continuar con las reformas estructurales, tienes que permitir que vengan inversión de otros lados, porque estamos totalmente sometidos al imperio. Entonces, por eso tampoco puedo estar de acuerdo que el presidente esté rehuyendo a las reuniones que se tienen que hacer para estar con la reunión de los 20 en Osaka, la reunión de que no se asistió en Davos. Me parece que esto es un grave error, lo mismo de frenar inversiones que vengan para fortalecer el sector energético. Ahí vimos también la baja calificación que ya nos dieron a la empresa Pemex, lo cual puede arrastrar todas las finanzas estatales. En síntesis, mi querido Hugo, hablarte del homenaje a Carlos Madrazo, que es merecido, que qué bueno que nos reunimos la clase política y que todos ahí hacemos un esfuerzo por reconciliarnos. Segundo, las medidas que está tomando el señor gobernador, que para mí inicia una nueva etapa y una nueva generación de reducir el aparato burocrático. Y tercero, que si acepto que salimos bien librados, digámoslo con esos términos, de la amenaza de Trump, no hay nada que celebrar, pues es definitivamente manifiesta nuestra debilidad. Aceptamos compromisos muy graves, porque yo sí creo que se van a violar derechos humanos, y yo sí creo que estamos sustituyendo a Estados Unidos en su obligación de dar asilo, porque van a estar aquí en el país y van a recibir servicio del Estado mexicano que nosotros vamos a financiar. Yo no estoy de ninguna manera sugiriendo que no tratemos en forma humanitaria a los inmigrantes, pero eso le corresponde a Estados Unidos en su misma ley, y eso lo señaló Nancy Pelosi, que se está violando la ley de Estados Unidos de trato a los que solicitan asilo. Y esto también me lleva, por último, a la amenaza que tenemos enfrente, porque sin duda alguna tenemos a un personaje que no es confiable, que da bandazos y que ya le demostramos debilidad, y de aquí a los 15 meses en que buscará su reelección, pues sin lugar a dudas puede seguir golpeándonos, porque es una forma en que de alguna manera gana votos en unos sectores muy radicales de los Estados Unidos de Norteamérica. Este sería mi comentario, Hugo. Me confieso, licenciado, una cosa nada más, pensé que nos iba a decir algo sobre Granier también, que por cierto hoy se pregunta en el Twitter de la BT si el recibimiento a él acá en Tabasco fue merecido, un exceso, un show, una burla. Yo sé de su afinidad con él, de su cariño para con él, pero ¿usted cómo lo vio este recibimiento? Mira, Hugo, yo quisiera hacerme una pregunta y hacerle una pregunta al auditorio. Recordemos la toma de posesión de Arturo Núñez. Recordemos aquel discurso iracundo. Si ahorita hiciéramos una encuesta en el estado de Tabasco de qué fue lo que sucedió, yo te garantizo que mucha gente diría Arturo Núñez gobernó con rencor. Por eso creo que nuestro primer ejercicio es la reconciliación. Yo de ninguna manera
ni soy Ministerio Público, ni soy juez, y Andrés Granier lo he dicho siempre y lo he demostrado, es mi amigo, pero también ahí hay un problema que si se va a consignar a alguien, que esté bien sustentado el caso y no tengamos que el Poder Judicial absuelva y entonces viene estas reflexiones de reclamo y de reproche de alguien que estuvo 5 años, 6 meses en la cárcel y que no se le probó nada. Entonces aquí también se manifiesta una deficiencia en nuestro aparato de administración de justicia y de la investigación de los delitos. Pero sobre todo, porque yo sí creo que es hora de hacer un alto en el camino. Yo no estoy diciendo que las cosas queden impunes, de ninguna manera sugiero que no se aplique la ley. Me parece, por ejemplo, y hoy escuché la entrevista del señor gobernador indicando de todos los asuntos que se están investigando, pero hay que ver la causa, y aquí creo que fue la falla fundamental de Arturo Núñez, de que en primer lugar actuó, y así lo vimos, como rencor, como venganza, porque había un conflicto personal, había una confrontación política, y en segundo lugar, pues él incurrió en datos o en actitudes que son también muy sospechosas de corrupción. Entonces, estaba con la autoridad moral para tirar la primera piedra. Yo quisiera preguntar hoy si Arturo Núñez o su esposa pudieran venir a Tabasco en estos tiempos. Y Andrés viene y lo recibe, y hay varios que nos alegramos de que esté en libertad, lo cual también te habla de un hombre que supo ganarse afectos. Entonces, es algo muy complejo. La amistad y la política, yo lo decía en el caso de Carlos Madrazo y de Manuel R. Mora, pero yo creo que en Tabasco, que todos tenemos algunas cosas que hicimos mal, porque tampoco nadie puede tirar la primera piedra. Yo no me siento como sujeto idóneo para tirar la primera piedra. Yo fui secretario de gobierno, fui subsecretario de finanzas, fui director de ingresos. No te quiero decir que incurrí en actos de corrupción, pero sí he de haber cometido errores. A mí me pidieron una renuncia como secretario de gobierno. Entonces ahí tenemos que partir de que todos hemos cometido errores, que creo que ese fue el error de Arturo Núñez, de sentirse con soberbia y con pureza y proceder en forma precipitada, más por rencor, y ahí están las consecuencias. Licenciado Rodríguez Plaza, hasta la próxima semana, un saludo para usted. Muchísimas gracias, Hugo. Hasta luego, buenas tardes, ya son las 2:14, nos vamos a la pausa, seguimos con ustedes. En el Centro de Imagen de la Mujer, Seracom, nos preocupa tu bienestar. Somos